Bueno, como les decía, entonces la intención de este práctico es primera manipulación sobre el sistema de información geográfico. A partir de acá vamos a empezar a profundizar algunas líneas de trabajo sobre las que ustedes hicieron algunas consultas y además porque necesitamos profundizar en cada temática como para que puedan manipular mejor la información. Vamos a trabajar tres líneas. Una primera línea que tiene que ver con la simbología, es decir, la modalidad de representación que tiene el sistema que vamos a generar, es decir, para que ese mapa que tiene Ricardo ahí aparezca en un color, con una transparencia, con un grosor de línea, marcando algo en particular. Todo lo que tiene que ver con simbología y etiquetado va a ir de la mano. Todo lo que tiene que ver con cómo seleccionar algo, cómo seleccionar una provincia, cómo seleccionar un radio municipal, una ciudad, un gobierno local, etcétera, todo lo que son las propuestas de selección que tiene el sistema. Y por último, en tercer lugar, lo que es impresión. ¿Cómo preparamos dentro de ese sistema un área gráfica para imprimir en hoja A3, A4, A2 en una escala determinada? Uno en 100.000, uno en 20.000, etcétera, etcétera. Esas tres líneas las vamos a empezar a profundizar a partir de acá, pero queríamos primero tener un ingreso de la información y manipularla. Así que en la clase de hoy vamos a avanzar en algunas líneas y para la clase que viene ya abrimos el juego a profundizar estas líneas de trabajo con estas capas que venimos trabajando hasta hoy. Están las que pusimos en el práctico y pueden estar nuevas capas del IGN para manipular, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí, ¿Será profe. que lo puede agrandar un poquito? Sí. Porque yo lo veo muy chiquito. Un poco. Ricardo, entonces te doy pie a vos para que avances. Bueno. Entonces, ¿qué capas han descargado ustedes? A ver, chicos, díganme, ¿qué capas Descargamos provincia, De de departamento, provincia, gobiernos locales gobiernos y de locales. red provincial. Y la red provincial? Bien, bien. Sí. Entonces, antes de... vamos a ir por... Antes de empezar a cargar algo, lo que yo les quisiera preguntar a ustedes es si... ¿con qué sistema de proyección están trabajando acá? Con el sistema EPSC. ¿SG? Sí, SG 43, y bueno, no alcanzo a leer. 4326. Bien. ¿Y por qué están usando ese? Porque nos dijo Javier en la clase pasada. No, bien, no sé, Oye, si Javier le no, nos decía explicó, otra pero no me cosa, acuerdo. usaba Sí, no, otra la cosa. verdad que le explicó, pero no me acuerdo. Ah, bueno. Ahora está. Sí, no, explicó, Profe, la verdad que lo explicó, pero no me acuerdo bien. Bueno, profe, puede ser que era, no sé, el mapa que queda registrado a nivel interna, no sé, algo internacional, me acuerdo, y si uno lo busca, o en otro, no sé, en otra página o en otro lugar, y si uno utiliza esa nomenclatura, hace referencia al mismo mapa, algo así era. bueno, no. Vamos a ver. Ya, ¿saben por qué les pregunto ¿No? esto? Porque esto que aparece acá chiquitito, es clave para que ustedes puedan visualizar perfectamente
y medir y hacer escalas y hacer todos los mapas correctamente, digamos, correctamente. Entonces. ¿Tiene que ver con la curvatura de la Tierra? Exactamente. Nosotros estamos, la primera clase creo que fue, les dijimos que trabajamos con todas las cosas que, digamos, los sistemas de información geográfica nos sirven para, primero, para ubicar, luego analizar y saber qué pasa en el espacio geográfico, ¿sí? Entonces, el espacio geográfico, ¿cómo hacemos para ubicar algo en el espacio geográfico? La única manera, así como yo hago un dibujo y lo posiciono en un lugar utilizando coordenadas de dibujo, en el espacio utilizo coordenadas geográficas. Es inicialmente. Utilizo coordenadas geográficas para ubicar un punto en el espacio o en la superficie de la Tierra. Ese punto tiene coordenadas en latitud, en longitud. Y eso hace referencia a un espacio geográfico muy grande, muy grande. Cuando yo quiero o queremos trasladar ese punto esa línea o ese polígono que está en el espacio geográfico al plano, o sea, al monitor para poderlo ver en el monitor de la computadora, se van a producir deformaciones. Eso es lógico. Tomen un globo, rómpanlo y a ver si logran hacerlo plano, ¿sí? Tomen un globo, lo rompen y vamos a ver si al desplegarlo les queda un plano o le quedan cosas parecidas a un plano en algún lugar y en otros no. Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos cualquier punto que esté ubicado en la superficie de la Tierra y lo llevamos al plano. Se deforma. Entonces, los geógrafos, los cartógrafos, lo que han tratado de hacer es, en función del lugar donde estamos ubicados en la Tierra, que esa deformación sea la menor posible. Por eso existe, cada país tiene su propio sistema de proyección. La Argentina tiene un sistema de proyección que divide la Argentina en 7 fajas. Lo que pasa que en este caso vamos a trabajar sobre toda la República Argentina. Entonces, no podemos trabajar en el sistema plano para la Argentina en forma de fajas, porque si yo tomo como faja central la provincia de Córdoba, todas las otras provincias aparecen totalmente deformadas. Si yo tomase como faja central la provincia de Buenos Aires, todas las demás provincias distorsionarían la información. Entonces trabajamos en coordenadas de latitud y longitud. El sistema de codificación de coordenadas en latitud y longitud se llama EPSG 4326. Bueno, esa es la explicación. Vamos a trabajar sobre la República Argentina. Para poder ver en verdadera magnitud todos los datos, necesitamos utilizar un sistema de coordenadas en latitud y longitud que se llama EPSG 4326. Si fuéramos a trabajar exclusivamente sobre la provincia de Córdoba o sobre la ciudad de Villa María, la ciudad de Córdoba o la ciudad que ustedes quieran, en ese caso vamos a trabajar con coordenadas planas. Pero después lo vamos a ver a eso. Entonces la explicación es esta. EPSG 4326 es la forma de representar lo que está en el espacio geográfico en un plano. Al ser una superficie totalmente grande como la República Argentina. Por eso uso eso. Si ustedes lo cambiaran, como hice yo la primera vez que cargué la República Argentina y ahí tenía otro numerito, ¿se ve? Claro que se ve, pero se ve totalmente deformado. ¿He sido claro en la explicación? Sí. 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 Bueno, vamos a cargar otras cosas.
Entonces, para que ustedes... ¿Qué me dijeron que tenían? Provincias, departamentos, Sí, las provincias, los departamentos. gobiernos locales y red provincial, red geodésica provincial. Son los departamentos. Bueno, los otros datos, Javier, no los tengo yo. ¿Por qué no los descargue? ¿Vos los tenés? Y en el caso de red geodésica provincial son de puntos que marcan algunos puntos en el país, no tiene tanta importancia, era simplemente para que vieran cómo era una capa de puntos. Me parece que con provincia y departamento, bueno, y ahí no sé si tenías podemos hacer algo otra vinculado a cosa. gobiernos locales, vos, ¿no tenías uno de ciudades recién? Sí, tengo acá centros Centros poblados. poblados. Es muy parecida esa, digamos. Sí. Bueno, ahí tenemos. Bueno, y vamos a agregar una capa de líneas. Red vial. Ahí. Red vial. Y lo vamos a adornar un poco más. No, bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, acá a la izquierda, esto que dice capas, habitualmente en la jerga se llama TOC, o sea, tabla de contenidos. Tabla de contenidos. Y podemos identificar rápidamente cuáles son. Primero, tenemos capas vectoriales, ya que rápidamente nosotros acá estamos diciendo estas 4 capas son capas vectoriales. Esta es de polígono, esto es polígono, esto es punto y esto es línea. ¿Mm? ¿Podemos moverla? Podemos moverla perfectamente. Y lo que es habitual es poner siempre los polígonos en la parte inferior, después las líneas y arriba de las líneas los puntos. Si nosotros nos ponemos sobre alguna de las capas y pulsamos el botón derecho del mouse, vamos a ver una serie de acciones que se pueden realizar. Una de las acciones que podemos hacer es abrir la tabla de atributos. Esta no tiene mucho porque esta es una capa vieja que tenía yo y el único dato que tiene es el nombre de la provincia, Catamarca, Chaco, Santiago del Estero. Puede que las capas que tengan ustedes, que son un poco más nuevas, tengan otros datos más acá. Fíjate, Ricardo, que no está saliendo cuando apretas el botón derecho, no está desplegando, no estamos viendo lo que está desplegando. Bueno. Ahí. Fíjate si con el botón derecho te despliega el menú en la capa. Lo hago. ¿Ven el menú? No. No. No, yo no. Si querés lo muestro en la mía y vos lo vas contando. Dale, hacelo. Porque no hay forma que aparezca. Ahí lo ponemos en la mía. A ver si lo ven.
¿Ahí están viendo el Sí. menú desplegable? Sí, sí, se ve perfectamente. Sí. Bueno, ese menú desplegable. Ese, en cualquiera de las 4 capas que están ahí cargadas, activamos, eso se llama activar la capa de la cual queremos obtener alguna información. Y eso es resaltarla en ese color celeste o azul. Nos ponemos arriba y sale el menú desplegable. Y ahora baja, suma la capa. Eso lo usamos en el caso de que se nos pierda el mapa. Hace que se vaya de ahí el mapa. Claro, ahí. Hace suma la capa y lo trae nuevamente. Si alguna vez se le dice, che, se me perdió el mapa, ¿dónde está? Toman cualquier capa, hacen suma la capa, ahí sale perfectamente. Bueno, si bajamos, vamos a ir hasta donde dice abrir la tabla de atributos. Ese es el archivo DBF. ¿Se acuerdan que había 4 archivitos? Uno SHP, otro DBF y así. Bueno, a ver, Javier, ándate a la esquina inferior derecha de la tabla de atributos y pulsa el otro cuadrito, el del lado, ese. Ahí está. Entonces, ahí estamos viendo el HID. ¿Qué es el HID? O el GID sería en realidad. Esa columna es una columna que cuando nosotros dibujamos alguna entidad se genera automáticamente. El número no. Lo que se genera es la columna y el campo. ¿Sí? La columna que se llama campo y el atributo que es el renglón. Si ustedes ven, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si vamos hasta abajo, dice que hay 2.309 entidades. Esa es la firma. Acá está el costado, acá arriba. 2.309 entidades. El ID es un índice, es único para cada entidad. El campo se genera automáticamente y el renglón, pero el número no, porque nos da la posibilidad que nosotros pongamos ese número. El número lo podemos numerar del 1, 2, 3, bla, o podemos arrancar en el número 1000, en el 10.000, en el 50.000, en el número que nosotros se nos ocurra, comenzar a numerar, y digo que se nos ocurra, porque esa numeración va a tener un sentido. Si no, empiezo en el 1. Y esa después yo puedo hacer que se cargue automáticamente. Empiezo en el 1 y se va numerando todo. El resto de las columnas o campos se colocan en forma no automática, sino que los voy colocando yo en función de la necesidad que tengo. Antiguamente, los nombres de los campos que ustedes abrían tenían, uno podía identificar rápidamente qué era cada columna. Y ahora la única columna que yo puedo identificar rápidamente de qué se trata es objeto. ¿Sí? Objeto, gobiernos locales. Después hay una que dice FNA. ¿Qué será? GNA. Vaya a saber, ¿no? NAM, o sea, name. IN1. TQL. TGL, bien. Y así. El código TGL. NAMPROV. El código provincia, después FDC y después dice SEC. Bueno, esos
esos nombres tan raros no son raros. Son nombres que obedecen a un catálogo de datos. Estos datos que ha puesto el IGN a disposición de todos son datos fundamentales. Se denominan datos fundamentales. Los nombres de los campos se encuentran en un catálogo de datos. ¿Para qué? Para que todos en la República Argentina, a cada columna de esa le pongamos el mismo nombre. Entonces, todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Así como cuando vamos a trabajar al catastro, en el catastro habrá una columna que se llama número de manzana. Perdón, hay una columna que se llama circunscripción catastral. Hay otra columna que se llama sección catastral. Hay otra columna que se llama manzana. Hay otra columna que se llama pedanía, bla, 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 así. Y me permite generar la nomenclatura catastral. Esa forma de nombrar las columnas está unificada en los catastros. Y acá también, digamos, a nadie se le ocurriría poner el nombre al número de manzana cualquier otro nombre. Todos van a poner número de manzana. Y esto es igual. Entonces, cada uno de estos nombrecitos está en un catálogo de datos. Una clase de estas, le voy a explicar qué es el catálogo de datos y cómo está armado el catálogo de datos de la República Argentina. No está para todo, está para los datos fundamentales, nada más. El resto de los datos o datos derivados de los datos fundamentales no necesariamente tienen un nombre catalogado. Ahí, como el dato derivado es un dato que genero yo, le puedo poner otro nombre. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, una pregunta. Sí. A ver si es que voy entendiendo. Por ejemplo, si uno toma, a ver, el impuesto de renta sobre el inmueble de rentas provincial, ¿sí? Sí. Uno tiene la descripción de lo que es la circunscripción, el lote, la manzana, bla, 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 ¿cierto? Sí. Esos son, esa descripción que viene en el, llamémosle en el cédulón, son datos fundamentales. No, a ver, no la descripción. El dato fundamental es el catastro provincial, ¿sí? La manzana y la parcela es el dato fundamental. ¿Entiende? ¿Por qué dato fundamental? Ahora bien. Porque sobre él se genera el resto del dato. El dato fundamental para la provincia de Córdoba son varios. El primer dato fundamental de la provincia de Córdoba es el límite provincial. La forma que tiene la provincia de Córdoba, ese es el dato fundamental, ¿sí? Vos no podés generar ningún dato fuera de ese polígono. Segundo dato fundamental, la división en departamentos. Ese es otro dato fundamental. Otro dato fundamental, te dije, los departamentos. Otro dato fundamental son las pedanías. ¿Está claro hasta ahí? Porque cualquier cosa que vos quieras hacer sobre la superficie de la provincia de Córdoba va a estar dentro del límite de la provincia, en un departamento y dentro del departamento en una pedanía. De ese dato, eso que genera el límite a lo que hay sobre la tierra, en el caso de la provincia de Córdoba, se denomina dato fundamental. Es el dato base del cual yo parto para hacer cualquier otra cosa. Entonces, tengo la provincia, el límite de la provincia. Sobre el límite de la provincia, alguien alguna vez dividió a la provincia en departamentos. Y a los departamentos los dividió en pedanías. ¿Por qué? No sé yo por qué, pero lo hicieron así.
No nos vamos a poner a indagar por qué se dividieron en pedanías. Dentro de las pedanías hay ciudades, o población, o poblado. ¿Se entiende? Entonces va un dato dentro de otro, pero siguen siendo datos fundamentales. Y dentro de la pregunta ciudad, la descripción no es un dato fundamental. La descripción no. Es el recorte geográfico, ¿sí? El dibujo. Con el dato básico. ¿Y cuál es el dato básico? Si yo me voy a una manzana o a una parcela. En el caso de la parcela, el dato que vos no podés soslayar, el dato que vos no podés obviar, que no podés dejar de lado, porque además hace al título de propiedad de esa parcela, es el departamento al cual pertenece, la ciudad a la cual pertenece, la pedanía a la cual pertenece, la circunscripción a la cual pertenece catastral, a la sección catastral que pertenece, a la manzana que pertenece y a la parcela, y el número de parcela. ¿Sí? Esos son datos fundamentales. Después, adentro de eso, de esa base, que se llama dato fundamental o dato de base, yo puedo hacer muchas otras cosas. ¿Sí? Puedo generar un mapa de pobreza, por ejemplo, o de hogares con NBI, necesidades básicas insatisfechas. ¿Es un mapa base? No. Es un mapa derivado. ¿De qué? De las manzanas de la ciudad y de las parcelas. ¿Por qué de las manzanas y de la ciudad y las parcelas de la ciudad? Porque de las manzanas y parcelas de la ciudad se generaron las datos fundamentales. ¿Cómo es que se llama ahí? Cuando uno hace el censo, ayúdame. Los radiocensales. Los radiocensales, ¿sí? Los radiocensales se generan a partir de las manzanas y parcelas de cada ciudad, ¿sí? Entonces, el radiocensal es un dato derivado. ¿De quién? De las parcelas y manzanas. El radiocensal del 2010 para la ciudad de Villa María de Córdoba, la que vos quieras, es totalmente distinto al radiocensal del 2020, que el censo no se hizo. ¿Por qué? Y porque la población se expandió, la ciudad se expandió, las parcelas cambiaron. Y la cantidad de parcelas que involucran y manzanas que involucran un radiocensal es más o menos constante. Y está en relación a la cantidad de personas o de hogares a ser censados por un censista por día. ¿Sí? Entonces eso va cambiando. Entonces, ¿pero en qué se basaron los del INDEC para hacer los radiocensales? Y en el dato base. ¿Y cuál es el dato base? La parcela. Ajá. ¿Y la parcela dónde está? En otro dato base. ¿Cuál es? La manzana y así. ¿Sí? Una aclaración ahí a lo que cuenta Ricardo. Hay un ejercicio que vamos a hacer en una instancia cuando sigamos avanzando, porque ahora estamos hablando de la República Argentina, de las provincias, estamos mirando las composiciones de departamentos o partidos, cada provincia tiene su constitución provincial y en base a eso define su lógica de territorio. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir poniendo la lupa hasta avanzar en esto que estamos mencionando ahora, que tiene que ver con los radios censales y que se relaciona con las manzanas, las parcelas y sobre todo con la población de un lugar determinado, porque en realidad el trabajo con el censo, por ejemplo, toma pautas de cuánta gente vive en un lugar y en base a eso define un radio censal que puede ser rural o urbano, y cuando es urbano puede estar en una manzana o puede estar en 5, 6, 7 manzanas dependiendo de la población que habite ese lugar. En los pueblos y comunas donde no tenés una gran densidad, el radio censal puede ser la mitad del pueblo. En Córdoba, en Nueva Córdoba, el radio censal es mucho más chico porque tenés mucho más población para que el censista vaya y haga ese relevamiento. Las bases de datos para el desarrollo de un censo y el procesamiento de esa información genera un montón de columnas.
Alguna podrá ser, Gabriel, la que vos preguntabas, es decir, dame la columna que me da la nomenclatura catastral. Ciudad, o sea, provincia, ciudad, circunscripción, etcétera, etcétera, hasta llegar a la parcela. Ese dato no requiere, no es un dato fundamental, sino que es un dato más dentro de lo que es la estructura de datos que tenga la capa. Dependiendo del dato que vos querés mostrar, estará la columna que corresponde o no estará, o será una columna que deberemos generar. No siempre las columnas que queremos son las que aparecen en nuestro shape. Cuando avancemos en estos prácticos con datos del INDEC, ahí vamos a buscar por nomenclatura catastral. Vamos a buscar una ubicación determinada, un sector de la ciudad, y vamos a ir con los radios censales y ahí vamos a hacer otro zoom, porque ahora estamos a nivel país, ¿no? Estamos muy amplios. Después vamos a ir haciendo un zoom y vamos a trabajar ciudad o una parte de la ciudad, y entonces ahí vamos a ver cómo sería el camino para observar ese dato gráfico con el dato de la base de datos que le estamos empezando a contar. Cómo mirar esa base de datos. Javier, claro, bueno, hasta que yo termine de procesar toda esta información, bueno, o sea, estoy teniendo una noción, pero todavía no lo termino. Pero la pregunta iba orientada a lo siguiente, digamos, si esos datos, como yo preguntaba recién, que puede salir en un subgrupo, ¿por qué no coincide, ¿sí?, con, por ejemplo, vamos al caso de la ciudad de Córdoba, Pero que no te escucho. con los datos, el mismo lote o la misma parcela, el mismo lote, no coincide con la nomenclatura que tiene la Municipalidad de Córdoba con la provincia. A ver ahí. Hola, hola. ¿Sí? ¿Escucha? Sí, sí. Bueno, lo que preguntaba es por qué la nomenclatura no coincide, a veces, generalmente no coincide entre los datos o la nomenclatura de la municipalidad con lo que tiene la provincia sobre el mismo lote, digamos, sobre el mismo terreno. Ver, ¿qué dato, por ejemplo? Decime. A ver si te lo puedo responder. Una manzana y manzana y parcela, por ejemplo. Sí. Que sean distintos números de manzana y parcela. Es muy raro eso. Claro, distintos números. Y yo, qué sé yo me acuerdo que tenía el cedulón de la Municipalidad de Córdoba, la casa de mis viejos, digamos, mi casa paterna, sí, con un nombre distinto al de la provincia. ¿Un nombre o un número de cuenta? Una nomenclatura distinta. Es medio raro. Sí, número, letra y nombre, era alfanumérico. No, claro, bueno, ahí, no es que sea distinto, es el mismo. El alfanumérico hace referencia al lote, y el lote oficial. El tema es cuando no existía el catastro provincial, cada municipio tenía, los municipios son anteriores al catastro provincial. A ver, los catastros municipales son anteriores al catastro provincial. Entonces, cada municipio designaba lote, ¿sí? Un lote. Y si vos ves, en algunas parcelas, especialmente las viejas, de las zonas céntricas, no de las periféricas, ¿sí?, o de las zonas nuevas, de las zonas viejas que tienen 30, 40, 50 años, 60, 70, hacia atrás, vas a ver que tenés el número de manzana en la parcela, número de parcela y lote oficial, que no es igual al número de parcela. Bueno, por eso, porque esa nomenclatura de lote es una nomenclatura municipal, no del catastro provincial. Cuando surgen los catastros provinciales, cambia eso. ¿Para qué? Para unificar la nomenclatura, porque si no estamos hablando del mismo tema, pero para uno eran banana, para el otro eran pera, ¿sí? Y sin embargo estamos hablando del mismo tema. Ahora sí. Entonces, vos lo que te tenés que fijar es si el número de primero, si la circunscripción y la sección son las mismas,
Y tienen que ser las mismas. Porque la circunscripción y las secciones no Bien. las define el municipio, sino que los define el catastro provincial. ¿Sí? Después, el número de manzana Bien. lo fija el catastro provincial. Y el número de parcela también. Esos datos tienen que ser iguales tanto para la provincia como para el municipio. Después, el lote oficial, no, el lote oficial puede ser otro, y es normalmente alfanumérico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, 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 bien. Sí, sí. Eh, Gracias. bueno, seguimos. Sí, dale, ¿querés que sigamos presentando un poco Sí, la sí, tabla de sí, atributos? seguí. Sí. Dale. Ahí vamos a seguir presentando entonces la tabla de atributos. Ahí está. Bueno, entonces, decíamos, los renglones son atributos, las columnas se llaman campos. La primera columna se genera automáticamente y el resto los pongo en función del dato que yo quiero, del atributo que yo quiero agregar a la capa que estoy creando. ¿Sí? Y como les dije, todos esos nombres raros obedecen a un catálogo de datos. Sobre la tabla de atributos puedo hacer filtrados. Por ejemplo, andate a la epsilon. No, sí, se puede, esa me gusta más. Ese es más picante. Ahí podemos ir a la parte central. Ahí me dice las formas que tenemos nosotros de filtrar, de concatenar, de hacer operaciones matemáticas u operaciones geométricas dentro de la tabla de atributos. No vamos a hacer cosas raras ahora, sino la clase que viene la van a tener que hacer ustedes solos. No. Vamos a hacer un filtrado. Entonces vamos a poner, por ejemplo, NAM. Si le damos doble clic, ahí aparece NAM. ¿Y NAM qué será? Si uno se fija acá, dice... Nombre. Sí, es un nombre, pero no sé de qué. Serían los nombres, en este caso, Nombre PROV serían los nombres de las provincias. Ahí está, el nombre de la provincia. Perfecto. Igual, le ponemos igual que está acá abajo, y acá pone todos los únicos. Acá. Todos los, todos los únicos pone. Pulsa ahí, todos los únicos. Ahí aparecen todas las provincias. Entonces pone una provincia cualquiera, Córdoba. Dale doble clic, ahí está. Y ahora, venite ahí y pone seleccionar los objetos espaciales. Y ahí nos va a seleccionar todos los objetos espaciales que pertenecen a la provincia de Córdoba. De la capa, gobiernos locales. ¿Sí? ¿Ven que está pintado de amarillo los puntitos que son gobiernos locales adentro de Córdoba? Sí. Sí. O sea, los marca con otro color. Lo selecciona, con sí, una en color amarillo. selección color amarilla. Ok. Bueno, es una forma de hacer filtrado utilizando una expresión. Es haber escrito. Esa es otra forma de filtrar. Ahí está. Fíjense que en la capa están seleccionados, fíjense que adentro de la tabla están seleccionados los gobiernos locales, que son muchísimos,
427 en la provincia de Córdoba. Si yo bajo en la tabla, selecciono hasta el 427 que es de Córdoba. Y cuando salta el Chaco, ya no lo selecciono más. Bueno, ahora vamos a hacer a ver si me sale. Vamos a hacer un filtrado más sofisticado. Dale, vamos a dejar de seleccionar. Limpia eso, límpialo. Ponelo de nuevo, poné de nuevo el epsilon. Poné de nuevo. Fíjense, ahí Ricardo, les mostramos acá arriba. Estas son las opciones de seleccionar. La selección con la letra E, seleccionar objetos usando una expresión, es la que me abre esta tabla para hacer ese trabajo. Bien. Vamos de nuevo a NumProg. Selecciono aquí, doble clic, me aparece en color verde entre comillas. Y ahí pone igual. Pico acá igual, las expresiones están acá abajo a la izquierda, me aparece la expresión ahí, y de este lado, si pico donde dice todos los únicos, me aparecen todas las opciones de, en este caso, las provincias de la Argentina. Claro, pone de nuevo Córdoba. Doble clic en Córdoba, me aparece acá en la expresión. Espérate que no veo lo que yo quiero poner. Quería poner AND o I. Quería hacer una doble búsqueda, pero no está. Vale, no lo voy a poder hacer. No, yo quería hacer una doble búsqueda, digamos, que dentro de la capa provincia, dentro de la capa provincia, sí, busque todas las localidades que son de la provincia de Córdoba y dentro de las localidades que son de la provincia de Córdoba seleccione en gobiernos locales, seleccione lo que son municipios. Pero me hace falta otra expresión que se llama AND y no la veo. Y tendríamos que tener en cuenta, si no me equivoco ahí, Ricardo, esta columna, que es la columna GNA, que sería la que te dice si es una comisión, si es una comuna, claro, si es un municipio. Esta es la columna que te interesaría. Pero podemos hacerlo campos y valores por GNA. Si yo pico GNA, que es la columna que ustedes veían acá, la tercera columna, me está dividiendo las opciones en comuna. Si sigo bajando, me aparece junta. Sigo bajando, sigo descubriendo esta información que no la conozco. Junta de gobierno, municipio. Esas son las opciones que me está dando la base de datos. ¿La ven acá en la línea de GNA, que serían los tipos de gobierno local, si se quiere? Bien. Sí. Entonces, sí. En la expresión pongo GNA y puedo poner igual, y acá a la derecha me están apareciendo todas las opciones que veíamos recién en tabla. Comisión, comuna, junta de gobierno, municipio. Le pongo municipio y una vez que yo tengo a la izquierda la expresión, aquí abajo a la derecha debo seleccionar los objetos espaciales. Cierro, y en este caso lo hizo sobre todo el país, pero solamente me está marcando los que son municipios. Acá lo encontré. Sí, fíjense que en Córdoba marcó algunos y otros los dejó. De acuerdo. Voy a mostrarles, mientras Ricardo ahí nos pasa la opción, voy a cambiar en el etiquetado, le voy a poner que me etiquete. Hago que me etiquete el dato, en este caso tiene un número. Vamos a cambiarlo por el nombre. Permítanme un segundo, en vez de grid, nombre. Y entonces ahí yo tengo los nombres de ese punto, de ese gobierno local, y ahí puedo ver cuáles son municipios que están seleccionados en amarillo
y cuáles son los que están en color rojo. Acá una aclaración. Lo que estamos haciendo es una selección para ver algo. La capa sigue siendo única y tiene todo. No es separado lo que son municipios de los otros. Estoy solamente seleccionando. Si yo quisiera separarlo, debería generar una capa nueva y copiar esa información en esa capa nueva, denominándola municipios de Argentina. ¿Se entiende el concepto? Por ahora lo quise seleccionar y ver en amarillo la selección y en el color original lo que no está seleccionado. Profe, ¿dónde esa tablita que tenés, que está abierta ahora, cómo se accede? Siempre para abrir la tabla esa de simbología se paran en la capa que van a trabajar y pican en el icono que es el punto, el polígono, la línea. Ahí arriba, doble clic y les abre todo este sistema. ¿Qué vimos el otro día? Vimos simbología, que es este cartelito donde están los símbolos, donde yo le pongo un tamaño de punto, un color, puedo cambiar las variables generales. ¿Sí? Ah, bien. Es que ahí les puse en verde y la selección sigue estando en amarillo. Si yo vuelvo a hacer doble clic sobre ese punto, puedo modificar la selección y la segunda opción es la etiqueta. La etiqueta es el valor que está en esa tabla que yo voy a seleccionar. Pongo etiqueta simple y ¿qué valor? Bueno, name. Le dije, bueno, poneme la etiqueta name, que sería el nombre. Y acá tenés opciones para cambiar el tipo de texto, ¿no? Pero bueno, es. ¿Sí? Sí, sí, sí. Fíjense que cuando hicimos la selección, en la tabla aparece pintado de color azul todos los municipios de los 427 gobiernos locales que tienen esa característica. ¿Ricardo? Sí, recién planteaba, no, yo lo que estaba haciendo, lo que quise hacer es lo siguiente, hacer de nuevo el filtro, quería hacer un filtrado múltiple, pero bueno, no vamos a complejizar tanto las cosas, mejor lo dejamos en otro momento. Ya encontré cómo se hace, pero bueno. Podemos cambiar, bueno, entra, dale, a ver, vamos a intentar hacerlo. Entra a campos y valores, entra ese, doble clic, igual, ponemos Córdoba. Ah, no, NumPro. Ahí está, bien. Igual, y le damos Córdoba. Perfecto. Ahora, ándate a operadores. Acá. Ahí. Baja hasta operadores. Acá. Sí. And pone. Doble clic, and. De nuevo. NumPro. NumPro igual. Y vamos a espérate. A ver, no, la tabla de atributos me hace falta. No, está bien, NumPro, dentro de NumPro tiene que seleccionar la que decía localidad, una cosa así. Ah, bien, entonces acá sería, en vez de NumPro sería... No, dentro de la capa NumPro, porque está haciendo referencia a la capa NumPro. Sí. Esto es lo que estamos escribiendo, es esto, chicos. Le estoy diciendo al GIS que dentro de la capa gobiernos locales, en la columna NumPro seleccione Córdoba. En la columna NUM, exactamente, ahí está.
NAM, igual no, espérate, no. Entonces, fíjate GNA, porque hay una capa que... No ponga GNA, pone acá GNA. Marca GNA y pone todos los únicos, a ver. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces ponemos GNA, pone comuna o municipio. Sí, está bien. Bueno, ahí debería darnos. O sea que la Yo le digo, expresión si le queda, decimos que... No, está bien. queda así. Claro. Ahí está. Dentro de la capa gobiernos locales, que tome la columna nombre de la provincia y seleccione la provincia de Córdoba, y dentro Ahí está. de la provincia, digamos, dentro de la columna que dice GDA, que seleccionen los municipios. Y hizo una selección. Obviamente eso uno lo hace una sola vez o dos veces. Si uno necesita hacer periódicamente esto, escribe un pequeño script. Se hace un pequeño script que no es nada del otro mundo. Ahí está cómo se hace. Hay un manualcito, es muy simple. Pero lo hace y hace ese tipo de selección. Entonces de una sacamos eso. Una selección completa. Bueno, O hace muchas otras cosas, pero bueno, por es ejemplo, una curiosidad nada más. una vez, Ricardo, que nosotros logramos esto, que es individualizar los gobiernos locales que son municipios en la provincia de Córdoba y que yo pueda hacer un recorte de esta información, una alternativa sería botón derecho, conmutar edición, pongo en edición esa capa. Cuando la pongo en edición, que se pinta con una cruz roja, si se fijan ahí, ven que tiene una crucecita roja sobre el punto. Voy aquí a copiar objetos espaciales. Voy a crear una capa nueva. Crear una capa nueva. Y le voy a llamar Municipios Córdoba. Municipios Córdoba. La creo ahí. Bueno, y acá la debería poder pegar. No sé si la creo bien. No, la creo. No, porque te creo una tabla. Perdón, me equivoqué. Crear una nueva capa de archivo shape. Municipios Córdoba. Tipo de geometría selecciona. Punto. Lo vamos a hacer Punto. con punto. Bien. Ahí está. Muni Córdoba, fíjense que la crea. La voy a poner en edición y voy a ir a la opción pegar objeto espacial. Una vez que lo hice, cierro mi edición, lo guardo, cierro mi edición de gobiernos locales, apago todo y ustedes ven que la selección que yo hice ya solamente es una capa nueva de municipios de Córdoba. Solamente. No están todos los gobiernos locales que están en la otra, sino que solamente están los de Córdoba. Se entendió un poco la búsqueda, el proceso. Abrí una capa, hicimos una expresión y seleccionamos los que eran municipios de Córdoba, y cuando estaban seleccionados los cortamos y los pegamos en una capa nueva que le llamé Muni Córdoba. Y ahí tengo una capa nueva creada por mí en base a una información original. Y si tuviera cantidad de habitantes de cada municipio, podríamos hacer un mapa temático por cantidad de habitantes. En un rango, entonces coloreamos los municipios en función de un rango de la cantidad de habitantes. Pero no está, no sé, en gobiernos locales no está la cantidad de habitantes, ¿no? No creo. No, en esta base de datos no.
No, no creo que esté la cantidad de habitantes. No, eso hay que hacerlo, hay que tomarlo de otro lado. No, porque eh, en los datos fundamentales o datos básicos están todos aquellos datos que no van a variar. Los habitantes sí varían. Entonces no se coloque ese colon. Bueno, lo que ¿Alguna hemos pregunta, visto, chicos? un tema, digamos, hemos avanzado en la línea selección, de cómo seleccionar un archivo, le hemos mostrado el camino. Después en el práctico vamos a hacer un paso a paso para seleccionar, que puede ser por expresión, que es lo que veíamos recién, poner datos que yo ya conozco previamente de la base de datos y que me muestre solamente los gobiernos locales que están en la provincia y los que tienen una cantidad de habitantes que lo definen como municipio. Ese es un ejemplo, pero vamos a hacer otros para que puedan trabajar lo que es selección de información, desconociendo muchas veces la base de datos que estamos abriendo, ¿no? Estamos como averiguando el dato que tiene, en este caso, el shape de gobiernos locales. Javier, Sí. o Ricardo, cualquiera. ¿Se puede agregar, digo, en capas, otras capas, por ejemplo, hacer una combinación de los datos que aporta el IGN con el ID de Córdoba, por ejemplo? Sí. ¿Y qué quisieras hacer vos, por ejemplo? Supongamos que el IGN no me proporciona el dato, por ejemplo, este que hablábamos recién, de cantidad de habitantes, pero sí lo tiene el ID de Córdoba. Sí. Entonces se puede, no sé si traer esa capa y poder utilizarla a esos datos en el mapa que estoy realizando. Sí, perfectamente. Se pueden hacer muchas cosas, incluso vos podés tomar los datos de, ¿cómo es? De los últimos censos que haya e incorporarlos a la tabla de cantidad de habitantes. Eso es unir una tabla a la tabla de datos que tiene la capa. Es un ejercicio que vamos a hacer después. Por ejemplo, tomar ¿cómo es que se llama? Del INDEC, la cantidad de habitantes que había en 2010, y nosotros podemos hacer una proyección a habitantes del 2020 y habitantes del 2050, por ejemplo. ¿Sí? O al 2030. Y podemos generar las columnas. 2020 nos hizo el censo, 2030 puedo estimar la cantidad de población que hay, porque hago un análisis intercensal y puedo sacar la progresión que hay de habitantes de cada 10 años. Es una estimación, nunca le vamos a acertar, eso es imposible, pero vamos a tener un dato aproximado, ¿sí? De cantidad de habitantes, y lo puedo hacer, ¿sí? Y puedo sumar las tablas que yo quiera. Ahí, en esa pregunta, Gabriel, hay una cuestión. ¿Qué es lo que querés unir? Elementos gráficos del shape, es decir, puntos que hacen a los gobiernos locales, nuevas redes viales, nuevos ríos, etcétera, o querés cargar columnas en la base de datos. ¿Se entiende lo que estoy preguntándote? ¿Qué querés cargar? ¿Dato gráfico o dato de base de datos? Bueno, claro, ahí estábamos, lo que están proponiendo ustedes son carga de gráficos, pero a ver cómo hago la pregunta. Sí, digamos, combinar, en este caso, la pregunta iba orientada en cargar combinaciones de datos gráficos, suponiendo de que una plataforma como
el nacional no tenga algún dato y sí lo provea el IDE Córdoba, por ejemplo, en cuanto a datos gráficos, si se pueden combinar. Sí, vos podrías combinar dato gráfico y podrías también combinar nuevas columnas. O sea, como por ejemplo, nosotros veíamos en la de gobiernos locales que le está faltando la columna habitantes y la tenemos en una capa del censo. Bueno, procesar esa información no es tan fácil, pero vos podrías modificar tu base de datos, abrir en esa edición, como hice recién yo, que abrí para editar, y le decís, bueno, voy a crear una nueva columna, y en esa columna estará la cantidad de habitantes que hay en cada localidad, por ejemplo. Vamos a hacer algún ejercicio, lo vamos a probar antes, porque por ahí son procesos complejos, lo vamos a probar antes para que funcione, pero con algún dato de la base de datos Redatam, que viene ligada al censo de población. Vamos a hacer un ejercicio de eso. Es más, vos podrías hacer también una columna que tenga una relación entre dos columnas anteriores, para que te diga si tenés una característica particular de esa población en ese lugar. Por ejemplo, familias con necesidades básicas insatisfechas en el nivel más complejo. Entonces, bueno, te va a pintar la columna las familias que tenés en una zona determinada y te puede marcar zonas de vulnerabilidad. Para esos procesos hay que tener muy en claro lo que siempre decimos nosotros, que es el objetivo para el cual vos estás haciendo el sistema de información geográfico. ¿Qué querés ver en ese mapa temático que estás elaborando? Claro, perfecto, claro. Bien, Ricardo, ¿tenés algo más para aportar en lo que es No, base de datos? no. Simplemente no, podríamos. A ver, compartirlo de nuevo. Vamos a hacer a ver si podemos cargar una sola cosa más como tipo adorno. Eso. Vamos de nuevo ahí al cuadrito aquel que dice cargar. Ahí. No, arriba, donde dice. Ahí, eso. Anda al navegador. Y ahí, navegador, y vamos a buscar XYZ type. Ese. Dale doble clic, ese cargo, pásalo abajo de todo. Cerrar ese, pásalo abajo de todo. Bueno. Ahora, la capa provincia, claro, no puede ser eso, la capa provincia destildala y a la capa departamento tildala, pero llévalo a una transparencia del 30%. Bien, piqué departamento, voy a simbología y en simbología la opacidad la llevo acá al 30%. Una vez que lo logro, aplicar y ahí estaría. ¿Se ve? En los límites provinciales. Pero bueno, lo más importante son dónde caen las localidades. Si vamos a la provincia de Córdoba, podemos ver Santa Rosa, Embalse, están bastante bien. Fíjense que ahí los gobiernos locales son los puntitos, la capa de puntos, y abajo está el OpenStreetMap que muestra la base de fondo. La base cartográfica. La base cartográfica. Esas bases cartográficas son interesantes. También, de la misma manera, podemos poner el Google Earth. A ver, mientras vos explicando unas cosas, yo te doy
para que coloques el Google Earth. Sí, decime, Ricardo. Espérate que te tengo que dar Fíjense aquí en las capas, la capa de OpenStreetMap, que es la capa de fondo, como una imagen raster. Si yo la selecciono, es una imagen a nivel mundial, ¿no? Fíjense que son como unos cuadraditos, ¿sí? Porque esto es imagen raster, por eso aparece así, diferenciada a los que veníamos trabajando que eran vectoriales. En general, las imágenes raster las ponemos al final de la lista de capas y por encima empezamos a aprender a aquellas que queremos visualizar, ¿sí? Mira. Esto que te pongo acá, ¿podés copiarlo? Eso que te puse ahí en el chat. ¿A dónde pusiste? Ah, no te lo mandé. Soy más pícaro. Copiarlo. Lo puse y no lo escribí. No lo abras, cópialo nomás. Sí. Bien, ahora vamos de nuevo a X. Entré de nuevo allá y a donde marcamos recién. Vamos de nuevo a cargar ahí. Una nueva capa que es el administrador exactamente. de datos. Ahí donde dice XZI Tile, botón derecho del mouse. Botón derecho, conexión nueva. Bien, ahí pone la URL que copiaste recién. Y arriba ponele Google Earth. Bueno, bien. Ahí está. Hace lo mismo procedimiento. Ahí está. Debería cargarse. Debería, no sé. Tarda un rato muchas veces en cargarse. Bueno, a veces no. Bueno, te paso otra que se va a cargar. Esta seguro que no falla. Sí, no sé por qué a veces no se carga bien el Google Earth. Copiar. Te paso otra. Hace lo mismo. Esa. Después se las paso. Ahí. Pone esa. Y arriba pone Esri Imaginary. Poner. Bien. Ahora marcamos los departamentos. Esa llega hasta un nivel de zoom, después desaparece. Voy a poner la simbología un poquito más grueso, las líneas para que lo puedan ver. Cambio el grosor de línea un poquito más grueso. Ahí lo visualizan los departamentos. Sí, se ven. Ese es el fondo y esa es la imagen. Henry. Y ahí están los gobiernos locales, ¿no? Ahí aparecen los puntitos de los gobiernos locales. ¿En algún lado está marcando la escala? ¿La qué, perdón? La escala. Sí, acá abajo. No alcanzo. Uno en 64.000. Ah, ahí está. Ahí. Sí. Uno en 31.000. Cada vez que giro la ruedita va al doble. Uno en 15.500. Se pixela un poquito, ¿no? Uno en 7.700. Uno en 3.000. La numeración de esta escala de visualización no son números enteros. Si te fijas, acá tenés la opción de decir, bueno, vamos a uno en 5.000. Sería esa.
uno en 25.000 sería esa, por ejemplo. Acá elegís la escala y acá a la Bien. izquierda las coordenadas están, ¿no? Sí, llévala, vas a ver, llévala a un nivel de zoom que en un momento se desconecta. Y eso es porque no es pago. Ah, No, pero se ve bastante Ahí bien, va a ¿eh? estar. No, pero dale más zoom, dale más zoom. Dale más, dale más, dale más, dale más. Ahí murió. Así que llegas a uno en 2000, ¿no? Un 2000. Uno en 1970, 1900. Yo no sé por qué Google Earth no se levanta, pero bueno. Bien. Y un pasito final que me gustaría hacer, simplemente como para que ustedes sepan cómo dar un paso más para imprimir esto y presentarlo en una hoja. Vamos a suponer que yo quiero hacer la representación del Departamento General San Martín, que es este, con las localidades. Voy a ir a una nueva composición de impresión, aquí arriba a la izquierda. Le voy a poner Depto General San Martín. Y lo que hace esto es darme la hoja para trabajar. Voy a poner un área gráfica que me ocupe casi toda la hoja. Y lo que está haciendo es representándome lo que estoy viendo en el área gráfica. Y aquí a la derecha le voy a poder cargar la escala. Vamos a suponer la escala, vamos a buscar un número redondo, 900.000 o 1. Le doy la escala y una vez que tengo ese dato, uno si quisiera elaborar un mapa completo debería tener el nombre del mapa, entonces cargar los iconos que están aquí a la izquierda, lo voy a ampliar completo ahí. Lo que me queda acá a la izquierda son, por ejemplo, cargar el nombre, entonces cargo acá mapa y le doy, voy poniendo el dato aquí al costado del nombre, puedo cargar las referencias, aquí a la derecha se me abren las referencias que yo tenía originalmente, podría marcarle un norte, ¿sí? Y esto después modificarlo y ir armándome de manera muy rápida mi mapa, y así con otros datos, escala gráfica la pondría acá, ahí está la escala gráfica, después cada vez que yo cargo acá, algo en la parte gráfica, a la derecha me aparecen las alternativas para ir editando, y vamos a suponer que yo tuviese ya terminado el mapa, voy a las opciones de exportarlo y exporto el PDF, Departamento General San Martín, le digo que lo guarde, lo va a generar, me da la opción y ahí tengo mi PDF armado en una hoja A4 donde veo uno en 1.000.000 el Departamento General San Martín. Esa sería la modalidad para salir con información. Esta búsqueda de qué tamaño de hoja y escala nos conviene es algo que lo vamos a ver con más tiempo, con distintos ejemplos para que se vayan ubicando en lo que es la relación con las escalas gráficas, ¿no? ¿Lo pudieron ver? Sí, perfecto. Vamos a hacer algunos ejercicios por ahí. En la clase de hoy
fuimos avanzando en algunos datos que tenían que ver con la base de datos, vimos algo de cómo seleccionar de manera inteligente con una opción cuáles eran municipios, cuáles eran gobiernos locales de ciertas características, etcétera. Es un primer avance en selección, cómo seleccionar. Vimos algo de simbología, que es algo para seguir profundizando, y vimos algo, un puntapié de lo que es cómo preparar una hoja en una impresión con un tamaño de hoja y a escala gráfica. Eso lo vamos a ir profundizando, porque son temas, cada uno tiene su complejidad y su tiempo, lo vamos a ir viendo. La lógica sería que nosotros preparemos un nuevo práctico con paso a paso y una entrega de ese práctico. Entonces vamos a hacer una lógica de cargar las capas y después de hacer un procesamiento para que ustedes preparen 2 o 3 planos o mapas temáticos con un tamaño de hoja, con ciertas características, a ver si lo pueden lograr, ¿sí? Genial. Lo que teníamos hasta hoy era el TP2, el trabajo práctico número 2, que no tenía cierre, era como para que avanzaran en la carga de datos. Vamos a generar el trabajo práctico número 3, y en ese trabajo práctico número 3 vamos a ir, carguen las capas, manipulen la simbología de tal manera, hagan una selección de otra manera e impriman. Prepárenme una hoja gráfica en A2, A3 de algo de la Argentina, de algo de la provincia, de algo del departamento, para que empiecen a manipular lo que son escalas, ¿no? Que vean lo que son las escalas gráficas, que es la relación entre la realidad y el papel, y el gráfico en papel que tenemos, que es una reducción de esa realidad. Un elemento de la realidad reducido 1.000.000 de veces, 100.000 veces, 50.000 veces, así hasta llegar, si fuese 1 en 1, nuestro plano sería del tamaño del real existente. Por lo cual la escala lo que hace es hacer una reducción y simplificación de esa realidad para poder observarla. Bueno, el tema de escala lo vamos a ver así, materializando distintos planos en diferentes tamaños de hoja y con diferentes escalas, viendo cierta información en esa documentación. Eso lo vamos a hacer con el trabajo práctico número 3. ¿Es para la semana que viene? Nosotros lo vamos a estar lanzando. Nosotros hoy, la intención era que pudieran seguir manipulando la información y hagan las pruebas que hicimos hoy. Traten de trabajar simbología, vuelvan a ver todo lo que es base de datos que vimos hoy y empiecen a indagar cómo harían para una representación como la que hice yo recién. De preparar una hoja, poner las características, indaguen ahí. Nosotros con Ricardo preparamos el trabajo práctico número 3 y les pedimos como resultado de ese trabajo práctico 3 que armen esos cambios en la simbología y una representación con algunos planos en PDF como resultado de ese trabajo. Como les digo siempre, la idea es abrirlo hoy al tema y que lo puedan desarrollar en un periodo de 15 días. Bien, y otra cosa, antes de cerrar, que ya son las 8, yo les hice una devolución sobre el foro, que teníamos 4 o 5 intervenciones. Les pido a todos que las vean ahí en el sistema del foro, un poco como una devolución en base a lo que ustedes armaron y alguna idea nueva que también me surgía a mí para ponerlo en comentario, y que tenía que ver con esta idea de los escenarios en pandemia, ¿no? La búsqueda de propuestas de planificación que de alguna manera analizan un estado de situación y cómo los sistemas de información geográfico nos pueden dar alguna pauta de diagnosticar un territorio, mirar esa realidad del territorio y usarla como una herramienta para cargar datos y que esos datos nos permitan tomar decisión. Son buenas las reflexiones, lo que vimos en lo que han hecho están buenas. Algunas son más genéricas y otras son más específicas del uso de la herramienta, pero me parece que está muy bien lo que han ido planteando.
se los recalco ahí en la devolución, y aquellos que les falta completarlo, tienen el día de hoy, mañana, pasado, les damos un par de días más para que completen. Van a tener más trabajo porque van a tener que leer un poco los compañeros que ya escribieron en el foro, me van a tener que leer de vuelta en la reflexión que yo les hago hoy ahí en el foro, y a volver a hacer un comentario en base al material leído de, bueno, este tema, ¿no? Escenario en pandemia y la relación con los sistemas de información geográfica. No se retrasen, así podemos seguir avanzando. ¿Alguna duda, alguna consulta de cómo seguir? Profe, si llegamos a tener alguna duda sobre el QGIS cuando estemos trabajando, ¿te podemos escribir por el grupo de WhatsApp? Sí. Bueno, genial. De ahí a que les responde otra cosa, pero pueden preguntar. Sí, bueno, está bien. Sí, seguro. Muchas veces por ahí es una duda muy sencilla y uno la puede responder ahí nomás. Por ahí uno necesita tener abierto el Quantum GIS para ver si fuimos a crear nueva capa o a abrir nueva capa, y por ahí eso nos cambia el panorama. Vieron una de las preguntas que nos hicieron hoy. ¿Qué pasaba que no lo abría? Bueno, era porque el camino había sido distinto. Nosotros tratamos con Ricardo prepararle siempre el paso a paso, porque esa es la manera de ir más seguros, ¿no? Bueno, vamos a abrir la capa, picamos así, le vamos capturando pantalla y le vamos armando como un documentito que los acompaña. Tratamos de siempre darle eso. Yo diría que para la semana próxima, el ejercicio es, quienes no completaron el foro, lo completen, avancen en entrar a Quantum GIS y hagan algunas pruebas de lo que hicimos hoy, traten de hacer el análisis de la base de datos mirándola adentro y hacer una expresión. Les está quedando grabado el video que tiene un poco el paso a paso que fuimos haciendo en pantalla. Traten de ver algo de lo que es selección y lo que es base de datos y algo de impresión. Empiecen a verlo. Nosotros capaz que hasta el lunes que viene no volvemos a subir el trabajo práctico 3 y en todo caso lo subimos más con un paso a paso más detallado y lo empiecen a trabajar a fondo a partir del lunes, ¿sí? A partir del lunes próximo. Bueno, genial. No se olviden de leer el material. Ustedes en la primera unidad tienen ahí el material que son los sistemas de información geográfico, tienen más datos. Y ahora que avanzamos ya en la manipulación del Quantum GIS, vamos a ir cargando algún videíto, algún dato de cómo elaborar simbología, vamos a ir profundizando ahora. La idea era que pudieran tener todos cargados el programa para que puedan trabajarlo desde sus computadoras. ¿Alguno tuvo problemas para poder abrirlo, poder trabajar? Profe, sí, yo tuve problemas porque tengo un problema con la compu en general, que no estoy pudiendo descargar ninguna aplicación, así que estoy viendo si lo puede ver algún técnico y recién ahí voy a poder utilizar el programa. Voy a ver igual si alguna mía me puede prestar por ahora la compu como para ir avanzando, pero bueno, tendré que esperar a que me solucionen ese problema en la compu que no sé cuál es. Bien, bien. Me dijo el otro día Mónica Sánchez, me pidió algunos datos de algún plano de manzanas y parcela que estuvimos viendo con Ricardo, le pasamos alguna información. La info que tenemos un poquito desactualizada, todavía no está actualizada. Lo que teníamos a mano se lo pasamos para que tuviesen, aunque sea una base de manzanas y parcelas de la provincia. Hay un ejercicio que queríamos hacer con ustedes. Primero, ahora vieron que estamos con Argentina, las provincias, los departamentos, y queríamos ingresar a las localidades para que ustedes buscaran de su localidad y de las localidades que les interesen datos más específicos de manzanas, de parcelas, como más detallados del catastro local y en todo caso de la estructura urbana. No queremos avanzar con eso hasta no ir de lo general a lo particular, ir haciendo un zoom. Si ustedes quieren probar avanzar con algo de manzanas y parcelas,
descargando alguna información de IDECORE. IDECORE es la plataforma que vimos en la clase anterior, donde hay capas shape, pueden hacerlo. Bajan las capas shape y empiezan a probar. Aquellos que quieran ir, yo prefiero que vayan avanzando, aquellos que tienen la posibilidad de tener el software, bajen algo de información. En algún momento vamos a llegar a hacer un práctico sobre manzanas y parcelas. Lo que pasa es que ahora necesitamos ir de lo general, a nivel país, a nivel provincial, departamento, hasta llegar a nivel ciudad. Por eso vamos a demorar un tiempito. Profe, y ahí en IDECOR vamos a obtener información sobre municipios, por ejemplo, se puede descargar la capa de la ciudad de Mendiolaza, por ejemplo. Sí, mira, Sí, ahora el les otro día muestro. probé, podés descargar, visualizarlo en un formato que no es Shape. Recordame, Ricardo, es WMS, es el formato Sí. que podés No, visualizar. pero lo pueden descargar en Shape, mira. Shape también. Ahora se les comparto para que vean. Porque ahí, digamos, hay toda una técnica para bajar. En algunas son capas Shape y en otras son en un formato que las podés visualizar a las capas y después tenés que procesarlas. Necesita una computadora un poco más ¿Están viendo eso? generosa. Sí. Bien. Ustedes van a entrar a Catastro. Ve que dice mapas, acá ven los mapas, geoservicios, esto es lo que decía recién Javier, pero después vamos a mostrar cómo se usan los servicios. Y acá vamos a descargas. Entran acá, entonces la pestaña de descargas van a entrar a Catastro. Y vamos a ver qué necesitan. Parcelas, por ejemplo. Sí. Parcelas. Acá dice parcelas, vamos a formato Shape. Este conjunto de datos es demasiado grande, selecciona una pedanía. Entonces buscamos las pedanías. ¿Qué localidad querés? Mendiolaza es la que voy a trabajar en geografía, por ejemplo. Mendiolaza. ¿Qué departamento está Mendiolaza? Colón. Colón. Colón, entonces la pedanía es Colón. Estaba Colón. Ahí hablo. Pero después tenés que ver están todos. Constitución, Río Ceballos, San Vicente. ¿Cuál será la pedanía? ¿Cómo lo...? Vamos a ver. Que se descargue las 5 que están ahí, listo. Después ves cuál es. Que está como por zonas. No, espérate. Pedanía de Mendiolaza. Mendiolaza es con Z, ¿no? Sí. Mendiolaza. No sé, no dice nada de la pedanía, medio complicado conseguir las pedanías. O sea, porque Río Ceballos es otra ciudad. No, pero la pedanía es otra cosa, no tiene nada que ver con la ciudad. Es la forma en que han dividido. Y debe ser o Calera Norte o Río Ceballos. Bueno, entonces. Río Ceballos debe ser. Yo creo que Río Ceballos, bueno, sí. Fíjate, Río Ceballos. Entonces, Colón, ese es Colón. O sea, pensándolo lógicamente, no lo sé. Bueno, ahora la descargo. Es fácil. Un ratito se descarga y lo ven. Imagínense que son todas las parcelas de un tramo de ese departamento. Muchísima información. Acá está. Claro, es mucha info. Ahí está. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es comprimirla. Esperen un poco, tengan paciencia. Mientras se va abriendo, quiero seguir preguntando si alguien más tuvo inconveniente para seguir cargando datos en el Quantum GIS, de bajar a capa, visualizar.
No, no, a mí me pasó lo mismo que la compañera Luciana, que me terminó de palmar la compu, pero bueno, eh, ya la tengo, ya la tengo en service, no sé qué es lo que tiene, pero por eso estoy con compu de la de mi hija. Bien. Ah, algo me ha pasado porque no veo nada. Parcela, suma la capa. Ahí está. Ahí está. A ver qué hay acá. Vamos a hacer así, vamos a sacar, vamos a poner sin Fíjate que se relieve. puso en blanco, Ricardo, la pantalla tuya. No, es que no estoy compartiendo. Ahora comparto. Ahora comparto. ¿Ven? Vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver, vamos a ver. Navegador. Reset file. Mendiolaza es la tira esa larga gris que aparece ahí. Esto es Mendiolaza. Esa es ¿Ven? banderita. Esto es Mendiolaza. Y esa tirita y un poco más Bueno, está ahí. al- En Colón. Ahí están las parcelas de Mendiolaza. Ay, mira qué bien. Ahí Genial. eso. No, pero me viene de 10 porque me estaba costando conseguir el plano. Porque la Entonces, moni... viste, Colón y lo hicimos en Ese descarga, gallo. Y en Río parcelas, Ceballos, claro, esa era la pedanía. Río Ceballos. Pedani y Río Ceballos. Y hay un montón, ¿no? De localidades. Cambiamos el color para que contraste mejor. Estos colores los cambio, los que cambian. Claro, marca como que las sierras chicas. ¿Cómo? Nada, marca las localidades de sierras chicas, me parece. Sí, las que, no todas, mira, que no está esto. Esto es Calera. Sí, Tienes que bajar Calera para que se te Claro, complique porque esa más. es otra pedanía. Claro, es otro pedanía. A ver, espérenme un segundo. Si me quieren sacar, bueno, no me apuren. Tengo las pedanías, pero déjenme buscarlo. Mapa de pedanías de Córdoba. Una vez lo tenía. Observatorio de estudios. Pedanías. Vamos acá, su file. Save. Pedáneos. Entonces no sé. Esperemos que esté. No sé en qué federación. Ah, no. Esas son las pedanías, ¿eh? Y ahora puedo hacer esto. Saltar y yo. Ah, esperen un minuto. Más que este límite. Voy a saltar. Vengo a. ¿No?
Ahí está. Río Ceballos era la pedanía. Sí. Esto es San Vicente, Calera Norte, Rosario, San Antonio, Dolores, San Vicente, Río Pinto, Cañas. En la pedanía Cañas está Jesús María y Colonia Carolla. Este es Jesús María, este es Colonia Carolla. Claro. O como sin sacar, está sin sacar. Cosa que uno se va enterando. Sí, yo tampoco sabía que era así la división de las pedanías. Y bueno, y ahora colocamos los departamentos. ¿eh? Yo ahora pongo los departamentos en límites departamentales. ¿sí? Abrir, ahí, cerrar. Ahí están los departamentos. Cambio el color. No es complicado. Habría que hacer un juego de colores. O a uno no pone. Ya sé. Acá categorizado. Vamos a categorizar. Tercera, toponomía. Un toponomía. Sí. Entonces, mira. Ahí va. Este es el departamento. ¿Sí? Claro. Y esos son los límites pedáneos del departamento. Por ejemplo, yo tomo departamento general de San Martín, que es porque lo sé de memoria. ¿No? Y acá está la pedanía Chazón, la pedanía Villanueva, Villa María, Yucat, Mojarra y El Godón. Y tomo el departamento Unión, las pedanías son Loboy, Ascasubi, Ballestero, Belville y Vitín. Este es el departamento San Justo, mira, Colonia, Espinillo, Cruz Alta, Liniers, Celadillo, Caldera y Tuno. Este es la pedanía, este departamento, no sé qué departamento. No, perdón, este departamento Marco Juárez, este departamento que dije San Justo. Este departamento San Justo, acá está Libertad, Concepción, Arroyito, San Francisco, pedanía San Francisco, Yacán, Zacanta, por el Este departamento Marco Juárez, departamento Río Cuarto, todo esto, está Peñas, Tegua, Río Cuarto, San Bartolomé, Achiras, 3 de febrero y Cautiva. Bueno, un dato más. Genial. Muchas gracias. Entonces este Río Ceba, pedanía Río Ceba y tenés toda esa realidad. Mira, justo me acordé que tenía, para algún trabajo que hice, conseguí las pedanías de la provincia de Córdoba. Bueno. Yo quería hacerles una preguntita. En la página de la MUNI, el otro día, ahora estaba tratando de encontrarlo de vuelta, lo logré. Encontré, por ejemplo, un polígono de barrios, el formato es KML, había bastante información en la parte de datos abiertos de la MUNI. Okay. ¿Esas capas se pueden usar como uno? Porque yo... KML lo tenés que compartir, sí. Voy a volver a probar ahora que ya entiendo un poco más cómo se usa, a ver si puedo con eso ir viendo algo. ¿Eso quiere ver? Claro, veía algo así y yo quería marcar en eso el sector que me tocó.
barrios de Villa María. Ahí Ujú. están los barrios de Villa María. Claro, algo así bajaba. Ahí están, barrios. Podemos poner nombre, clicar. ¿Qué pasa? Espérate que no veo por qué no aparecen los nombres. Están los nombres de los barrios. Hay un error en la escala de la etiqueta. Va, deberían aparecer. No, eso es otra cosa. Ah, tarda mucho en cargar porque... Salas. Ahí te jugar. Sí, lo podés ¿Eso es usar. KML, Ricardo? Sí, pero los barrios deben estar en KML. No, este está en formato SHAI. Bueno. Fíjense ahí abajo a la derecha de la pantalla de Ricardo, fíjense el sistema de proyección, 22.174. Está trabajando en Villa María, eso es provincia de Córdoba, faja 4. Por eso ese sistema de proyección pasó del código 4326 de la Argentina a un código a nivel provincial, que es el 22.174, que corresponde a la faja 4 de las 7 fajas que Ricardo comentaba al principio. Después lo vamos a ver eso, Ricardo, cuando repasemos las fajas de Gauss-Kruger en la Argentina. Le vamos a mostrar cómo están divididas las fajas en todo el país para que también se ubiquen por qué a Córdoba le toca la faja 4, ¿no? Porque está al medio del país. Y bueno, ahí tenés eso y están los Municerca también. Ahí están los ¿Esto Municerca. sale de INECOR, Ricardo? No, eso lo construimos nosotros. Ah, Ahí están los Municerca. Si yo apago los barrios, ahí tenés los Municerca, ¿ves? ok. Sí. Y vos podés ver qué barrio, qué Municerca abarca qué barrio. Ujú. Y después, algo que a lo mejor les puede servir a ustedes es saneamiento urbano. Y otra cosa. Esto. Perfiles educativos. Eso es el uso de suelo. Mapa de uso de suelo. Perdón, de los perfiles. Perfiles constructivos. El de uso de suelo no está acá. Puedo sacar la imagen abajo. La jugandita. La próxima. Bueno, ¿alguna otra cosa? No, creo que no. Muchas gracias a los dos. Bueno, lo que hacemos entonces para cerrar la clase es dejarles como actividad que hagan pruebas de lo que sería lo que venimos trabajando en el trabajo práctico 2, que era cargar provincias de la Argentina, departamentos, gobiernos locales, abran
y manipulen la base de datos, cambien la simbología, o sea, el color de cómo está representado, si quieren poner la etiqueta con el nombre, pruébenla. Ahí Ricardo hoy les contó cómo cargar con Google una imagen raster de fondo. Traten de buscar prácticas en eso, de acá hasta la semana que viene. Y la semana que viene lanzamos lo que sería el trabajo práctico 3, que ya sería con una entrega, por lo cual va a tener qué datos cargar y cuál es el resultado que nosotros esperamos como resultado en un documento en PDF donde aparecerá mapa de la Argentina en tal escala con tal tamaño de hoja, otro de la provincia y así hasta lograr 3 o 4 mapas que nos interesan como resultados de ese sistema. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Igualmente, Gracias. nos vemos la Nos semana vemos. próxima entonces. Nos vemos. Chao. Chao, hasta la semana. Chao, chao. Chao. Chao, chicos.